SER Podcast. Sintonía electoral de la cadena SER. Estamos en Extremadura esta noche. Hoy ha comenzado aquí oficialmente la campaña para las elecciones del domingo 21, en las que está en juego mucho más que el futuro político de Extremadura, que también. Aquí se abre un ciclo electoral a nivel nacional que puede reconfigurar completamente el tablero político. Pero también y sobre todo, en estas próximas elecciones autonómicas se define el futuro político de esta tierra. Con varias preguntas a contestar. Primera, ¿le será rentable a María Guardiola haber adelantado elecciones para hacerse más fuerte y no depender de Vox? ¿O le puede salir torcida la jugada y quedar aún más en manos de la extrema derecha? Segunda pregunta, ¿María Guardiola va a volver a prometer que no pactará con Vox por nada del mundo para terminar pactando con Vox 3 días después, que es lo que hizo hace 2 años? Tercera pregunta, ¿María Guardiola verá crecer a Vox en esta campaña que gira absolutamente en torno a Abascal, en el caso de Vox, porque todo pivota en torno a Abascal? Vox es el primero que no quiere que su candidato tenga protagonismo. Aquí lo importante para Vox es Abascal. Cuarta pregunta, ¿el PSOE se va a meter un viaje tan grande como el que apuntan las encuestas? El CIS, lo sitúa en el suelo histórico del partido en esta comunidad. Quinta pregunta, ¿cuánto pesa en la intención de voto socialista que el PSOE vaya a estas elecciones con un candidato procesado en el caso del hermano de Pedro Sánchez? Sexta pregunta, ¿cómo se explica que cuando se les pregunta a los extremeños cuál es el partido que consideran más cercano a sus ideas, es un 5% más la cantidad de extremeños que dice PSOE a la que dice PP? Y a pesar de eso, la intención de voto parece que va claramente por otro lado. Séptima pregunta, ¿cómo se explica que a nivel nacional la izquierda del PSOE esté en horas muy bajas y aquí en esta tierra, oye, las encuestas sitúan a Unidas por Extremadura con un resultado bastante mejor del que tiene ahora? Octava pregunta y relacionada con esto, Unidas por Extremadura es la coalición en la que están Izquierda Unida y Podemos. De esto ya no queda casi en España, unas coaliciones así, en Navarra y aquí básicamente. Si Unidas por Extremadura consigue un buen resultado, ¿esto tendrá alguna repercusión en ese espacio a nivel nacional? Novena pregunta, y esta es la clave. ¿Qué es el voto útil? ¿Qué es el voto útil contra la extrema derecha hoy en Extremadura? ¿Es apostar por una alternativa progresista al gobierno actual del PP, ya sea votando por el PSOE o por Unidas por Extremadura? ¿O es votar a María Guardiola, asumiendo que todo apunta a que ganará y evitar así que se tenga que apoyar en Vox? Y décima y última pregunta. Hablábamos de María Guardiola. ¿Por qué la candidata a la reelección no está aquí esta noche? El lunes ofrecimos desde la SER al PP de Extremadura que María Guardiola estuviera hoy aquí en este programa, en esta edición especial de Hora 25 desde Extremadura, la tierra que aspira a seguir gobernando. Durante toda esta semana no nos han dado una respuesta. Hasta hoy a mediodía, cuando ya estábamos aquí en Mérida con todo el equipo, hoy, una semana después, hoy nos han dicho que Guardiola no acepta la entrevista que les habíamos planteado para esta noche. Y tampoco nos dicen si vendrá a la SER en todo lo que queda de campaña electoral. Presentarse a la reelección también implica rendir cuentas de lo gobernado y de los planes que tiene para el próximo mandato si sigue gobernando. Pero hoy María Guardiola ha decidido, o por lo menos hoy nos han comunicado, que no va a venir esta noche a la edición especial de Hora 25 desde aquí, desde Extremadura. A mi lado aquí en Mérida está Juan Soriano, periodista del diario Hoy. Juan, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Se incorporan a la mesa del análisis también la extremeña María Eugenia Rodríguez Palop. ¿Cómo estás, Palop? Muy bien. Y el experto en ciencia política, Pablo Simón. Muy buenas noches, Simón. Buenas noches. Primer día de campaña, Inma Salguero, jefa de contenidos de la SER en Extremadura. Buenas noches. Buenas noches y bienvenido. Primer día, gracias, Inma. Jornada marcada por la advertencia de Santiago Abascal al PP en una entrevista precisamente con Juan Soriano. Abascal viene a decir: o María Guardiola pasa por el aro de las exigencias de Vox, o que el PP cambie de candidato. Y esto en el PP ha sentado a cuerno quemado y lo han utilizado durante todo el día para llamar a Abascal machista o cacique. Así es, guerra entre ambas formaciones a raíz de ese posible apoyo que María Guardiola necesitaría con Vox si no lograse esa mayoría absoluta. Las declaraciones de Abascal que ha señalado han generado reacción desde el Partido Popular durante todo el día. Ha acusado María Guardiola de machista a Abascal por pedir su cabeza a cambio de un hipotético apoyo. Según la candidata, Abascal se va a tirar 15 días pisando esta tierra, se alegra por él porque va a conocer Extremadura, pero cuando acabe, a partir del día 22, no vamos a volver a verle.
Bueno, ese tufo machista del señor Abascal, pues lo podía quedar un poquito en su casa. Mire, yo no me empecino con nada. Yo, desde luego, solo me rindo al interés de Extremadura y de los extremeños. Yo no paso por el aro de lo que quiera el señor Abascal, que no conoce Extremadura, que no le interesa para nada Extremadura. La réplica no la hacía solo María Guardiola, también su líder nacional, Alberto Núñez Feijóo, que desde ayer está aquí en Extremadura. Esta mañana en Casar de Cáceres ha visitado una fábrica y dice: Extremadura es una autonomía sin tutelas. María Guardiola no tiene que depender de nada ni de nadie, salvo de los votos de los extremeños. Extremadura, marca agenda, no recibe instrucciones y el Partido Popular no caciquea. A un partido cuyo objetivo es bloquear al que gane para seguir haciendo una pinza con todos aquellos que pierdan, incluido, por tanto, el Partido Socialista, es evidente que Extremadura esto no lo va a aceptar. Quizás en un partido como Vox es posible, en mi partido es imposible. En mi partido no es posible caciquear a estas alturas con candidatos prefabricados decididos por una única persona. El cruce no terminaba ahí, Aimar, porque desde Montijo esta mañana Santiago Abascal, sobre esas acusaciones de machismo que lanzaba María Guardiola, ha asegurado que es el recurso de algunas personas cuando no son capaces de defender sus posiciones. Insiste en que sus críticas no tienen nada que ver con la condición sexual de Guardiola, sino con que ha condenado a los extremeños a estas elecciones innecesarias. Esta tarde ha vuelto a decir de ella, criticando su soberbia, que es la Irene Montero de Extremadura, que está ya bien de querer amordazar a la gente con el insultito de turno. Por la tarde, comida en vino franqueado. Allí, Alberto Núñez Feijóo también ha dicho: queremos una presidenta mujer en Extremadura que respete a las mujeres, y acusa al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de estar rodeado de machistas. Mientras, desde Dios Unidas mío, ¿cómo por está la Extremadura, cosa, pues sí, así está. Dice que está rodeado de machistas e indeseables desde el año 2018. A Pedro Sánchez le ha dicho Feijóo. La candidata de Unidas por Extremadura, en medio de todo esto, Irene de Miguel, se desplazaba hoy a La Coronada y ha dicho va a dar la cara por los pequeños municipios ante quienes creen además que el mundo rural son solo toros y caza. Lo que hay que hacer es conectar el mercado laboral con también la investigación y la formación. Conectarlo precisamente para dar garantía de que los jóvenes se quedan aquí y también para buscar el retorno de los que se marcharon. Por eso el estar aquí es una clara declaración de intenciones. Estábamos escuchando al candidato del Partido Socialista a la presidencia ante la Junta, Miguel Ángel Gallardo, que hoy, como escuchábamos, se ha comprometido a impulsar un plan de retorno del talento extremeño que incluye incentivos a empresas que contraten a jóvenes que vuelvan a la comunidad, así como ayudas para vivienda y gastos iniciales. Lo decía hoy visitando Guareña. Esta tarde ha estado en Castuera junto al expresidente de la Junta, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, en un acto público. Y decíamos, la candidata de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ahora sí, daba la cara por los pequeños municipios esta mañana en La Coronada. Cuando hablamos de medio rural, hablamos precisamente de calidad de vida, hablamos de oportunidades de empleo. Se piensan que el medio rural es la caza y los toros y se olvidan de nuestras pequeñas poblaciones y las condenan a ser lugares con malos olores y con baja esperanza de vida. Y nosotras queremos luchar contra todo eso. Pablo Simón, tu foto del momento, primer día de campaña. Bueno, pues algunas consideraciones rápidas. La primera, yo sería muy cauto cuando hablemos de extrapolar los resultados de Extremadura, porque es importante recordar que es la primera vez que tenemos unas elecciones en esta comunidad autónoma separadas del ciclo nacional. Y por lo tanto, los temas que son específicos de Extremadura van a tener un peso que no es extrapolable a otros territorios, ni tampoco lo será sin lugar a dudas a nivel nacional. Los datos del CIS decían que el 75% de los extremeños van a votar pensando en temas vinculados con su región. Segunda consideración muy rápida. Podemos hablar de cuál va a ser la fuerza relativa de cada uno de los partidos, pero para mí lo más interesante es medirlo en bloques, porque a la hora de la verdad esto es lo que nos prefigura cuál puede ser la mayoría de gobierno posterior. Y lo cierto es que mientras que el bloque de la izquierda tenía un punto más tras las elecciones pasadas del año 2023, ahora mismo la media de los sondeos dice que la derecha tendría 15 puntos más. O sea, fijaos el vuelco importantísimo que se produce aquí. Es un realineamiento que no es tan lejano a lo que ocurría en Andalucía en su momento y que esto se da esencialmente por la caída del PSOE y el crecimiento de Vox, que ensancha bloque. Y yo creo que esto es lo que tiene que levantar un poco las alarmas para el medio plazo, no solo para el corto, porque yo creo que más o menos hay certidumbre sobre qué potencial gobierno se puede formar, pero aquí la cuestión es cómo va a quedar Extremadura, que tradicionalmente ha sido un bastión de la izquierda después de esta contienda. Y por último, yo
creo que aquí el peso que tienen los candidatos y las dinámicas propias de competición son muy importantes. ¿Por qué digo esto? Porque María Guardiola es una candidata que a tenor de las encuestas sigue siendo la preferida para gobernar Extremadura y ella va a intentar jugar la estrategia Moreno Bonilla. Claramente ella va a intentar atraerse a electorado socialista, electorado templado, intentando conseguir así una mayoría suficiente para no depender de Vox. Esa va a ser la estrategia que claramente va a vehicular su campaña electoral y la cuestión aquí clave está en ver si los otros podrán desactivarla, sobre todo pensando en un PSOE que ahora tiene muchas dificultades también con el candidato que tiene al frente. Soriano, ¿cuál es tu análisis? Sí, en la misma línea, ¿no? El año 2023 fue la primera vez que el bloque de derechas se impuso en unas elecciones autonómicas en Extremadura. Eso permitió el pacto PP-Vox. Ahora parece que se va a ahondar en esa separación en la Asamblea y que la duda está entre si el PP tendrá suficiente mayoría para gobernar en solitario o si va a depender de Vox y las guerras que se podrán desencadenar que como hemos visto ya han empezado, ¿no? Pero claro, estas elecciones están muy marcadas por un candidato imputado que es el del Partido Socialista, que es la clave en la que gira en torno al voto de ese partido, ¿no? Cómo afectará a sus votantes esa imputación o si, sin embargo, podrá hacer llegar su mensaje. Palop. Bueno, pues yo creo que Guardiola no va a conseguir desembarazarse de Vox. Creo que estas elecciones obedecen más al intento de Feijóo de acabar con el sanchismo en algún lugar. Y de hecho él mismo ha dicho, espero que Extremadura sea el principio del fin del sanchismo. Ahí yo creo que ahí está la clave. Se quieren aprovechar de la debilidad de Gallardo y su vinculación con esa posible contratación irregular del hermano de Sánchez, del shock en el que está el Partido Socialista después de estas aventuras de Ábalos y Cerdán y de un intento de trasvase de votos del PSOE al Partido Popular, aprovechándose de un perfil moderado como el de Guardiola, que es tan moderado que apenas genera adhesiones, a pesar de ser la preferida, no genera, digamos, gran entusiasmo, ¿no? La cuestión es que, claro, el perfil de Guardiola se parece mucho al perfil del PSOE extremeño. Ambos luchan por el voto del centro y ese cálculo pues es el que ha hecho el Partido Popular. Pero el trasvase de votos del Partido Popular a Vox parece que va a ser mucho mayor. De manera que si nada lo impide, yo creo que Guardiola acabará en manos de Vox, que ya está relamiéndose y parece que le va a pasar o pretende pasarle una factura humillante, ¿no? Por otra parte, a mi modo de ver, el Partido Popular Nacional, en concreto Feijóo, ha dado ya por amortizado lo que Vox, digamos, le puede perjudicar en un eventual gobierno en Extremadura después de lo que ha pasado en Valencia, ¿no? En realidad el objetivo de Feijóo no es desembarazarse de Vox, sino acabar con Sánchez. Este es el análisis que yo hago. Y después destaco también el ascenso eventual posible de Unidas por Extremadura, donde se está premiando una unidad que ha sido muy generosa entre Podemos e Izquierda Unida, un trabajo de base muy coherente y el liderazgo absolutamente incuestionable de Irene de Miguel, que ha sido la oposición visible, activa del Gobierno a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Han conseguido diseñar un programa muy identificable de lucha contra el expolio de las energéticas, defensa del sector primario, defensa de los servicios públicos, y yo creo que hoy pueden constituir verdaderamente una alternativa a un PSOE que en Extremadura está en decadencia, aunque parte de un suelo muy alto, ¿no? Ese es el análisis que haría. Miguel Ángel Gallardo, bueno. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Candidato del Partido Socialista. ¿Cómo está, señor Gallardo? Pues muy bien. ¿Cómo se presenta la campaña? Pues se presenta bien. Además, yo te voy a decir una cosa. Yo soy un luchador y además cuando uno tiene las cosas difíciles o se la ponen difícil, me dan más ganas de trabajar, de esforzarme y sobre todo de ganar. ¿Usted qué análisis hace de por qué el PSOE tiene esta campaña cuesta arriba? Decíamos antes, el CIS, ni más ni menos, Tezanos, diciendo que ustedes estarían ahora entre 12, 19 y 22 escaños, vienen de 28. ¿Cuál es el análisis que hacen? El Partido Socialista siempre pierde en las encuestas y gana las elecciones. En el CIS no suele perder, ¿eh? Mire, en el año 2015 hubo una encuesta que le daba
a Monago casi la mayoría absoluta y ganó el Partido Socialista. Por lo tanto, te puedo asegurar que nosotros tenemos por delante una campaña que la vamos a trabajar con ilusión, con fuerza y sobre todo con muchos motivos para que haya un cambio de gobierno en Extremadura. ¿Usted está viendo una derechización de la sociedad en Extremadura? Yo estoy en la calle y yo percibo que la gente quiere cambio, que la gente no quiere el modelo que a lo largo de 2 años y medio Guardiola ha puesto en marcha, que han significado recortes y sobre todo ha significado una parálisis. Si la sociedad extremeña le pregunta qué es lo que realmente ha hecho el gobierno de Guardiola a lo largo de estos 2 años y medio, nadie le sabría decir algo relevante. Más allá de que haya docentes hoy que no tienen equiparado su salario con el resto de las comunidades autónomas, que la educación en Extremadura se haya cambiado la universalidad de 0 a 3 años por cheques para ir a guarderías privadas. Yo creo que en realidad lo que hay es una gana de cambio en Extremadura. Por ejemplo, en materia de educación, que lo ha abordado usted, ¿cuáles son las mayores urgencias? ¿Usted qué haría si llegara presidente de la Junta? Bueno, pues la mayor urgencia en estos momentos es revertir la política que ha puesto en marcha Guardiola y que tiene que ver con la privatización de lo que es de 0 a 3 años. Nosotros habíamos puesto en marcha la extensión de la educación de 0 a 3 años. No solamente lo ha cambiado por cheques Educa, que implican además que los ciudadanos que viven en el mundo rural no puedan acceder a esa educación, sino que además este año hemos visto cómo hay niños en el mundo rural que se han quedado sin la posibilidad de ir a clase durante una semana. Por lo tanto, es garantizar que la educación en Extremadura sea verdaderamente un derecho. Estaba mirando antes los datos del paro y veo que ahora mismo hay 64.800 personas en paro en Extremadura, que son datos realmente bajos en comparación con el índice histórico. ¿Ahí está haciendo algo bien Guardiola? Bueno, si lo comparamos con el índice que actualmente existe en España, Extremadura pierde velocidad con respecto a la creación de empleo. Porque mientras que España ha creado 1 millón de empleos, Extremadura solo ha creado 2.000. Es verdad que si el país va bien, la comunidad no puede ir mal, pero también es cierto que si el país va bien, podríamos ir bastante mejor porque creamos 9 veces menos empleo que el conjunto del país. ¿Usted qué modelo económico querría para Extremadura? ¿Más industria, más servicios, más primer sector? Fundamentalmente recuperar la ambición la ambición en Extremadura. Hemos perdido unos años especialmente importantes porque habíamos puesto en marcha un modelo de industrialización que se basaban fundamentalmente en el petróleo del siglo XXI y que le teníamos por primera vez en la historia de Extremadura, que es el agua, que es el sol y que es el territorio. Esto se ha paralizado fundamentalmente por una cosa, por confrontar, por enfrentar a Extremadura con el gobierno de España. Hoy Extremadura no piensa en las gigafactorías, sino en una central nuclear, que nosotros exigimos también el mantenimiento mientras no haya una alternativa, pero realmente lo que nosotros buscamos es que los jóvenes se puedan quedar en Extremadura, y para que se puedan quedar realmente en Extremadura tiene que existir oportunidades y empleo, y el empleo más estable y sin lugar a dudas el que mejor puede atraer el talento es precisamente la industria. Para atraer empresas, ¿ustedes qué harían? Para atraer empresas que están fuera y para que no se vayan las que están aquí. Lo primero que hay que tener es ambición. Ambición. Y yo creo que a este gobierno le falta la ambición. Y poner los medios necesarios para que el inversor considere a este territorio un territorio estable. Nosotros hemos perdido la estabilidad que teníamos hasta el año 2023. Aquí había certidumbre porque había un gobierno serio que cuando alguien venía a invertir sabía que tenía la seguridad que podría hacerlo sin que le fueran a cambiar las reglas de juego en mitad del partido. Y eso con el gobierno de Guardiola y también con sus socios de Vox se ha perdido. Se ha perdido esa estabilidad por una inestabilidad, y cuando
existe inestabilidad y ahora además le sumamos la parálisis de mínimo 4 meses como consecuencia de esta convocatoria electoral, pues la consecuencia es que Extremadura deja de ser un lugar atractivo. ¿Usted en algún momento se planteó dar un paso atrás para que el PSOE no concurriera a estas elecciones con un candidato procesado? Mirad, uno en la vida tiene que saber fundamentalmente si el presentarse es positivo o negativo. Claro que me lo he pensado en muchas ocasiones, pero también es verdad que sería ir contra la democracia y sobre todo creo que sería fundamentalmente reconocer una culpa de la que no soy culpable. Es verdad que la derecha ha tenido una buena estrategia porque ha sido capaz de dilapidar gran parte del prestigio del trabajo que a lo largo de 21 años he hecho como alcalde de Villanueva de la Serena y se ha generado la duda en la ciudadanía. Pero es que yo no he hecho nada y por lo tanto dar un paso atrás sería pues reconocer de alguna forma que eres culpable y lo más importante, yo me afilié al Partido Socialista para luchar contra las injusticias y de alguna forma también sería reconocer que agacho los brazos y que reconozco que soy culpable. ¿Usted siente y ha sentido el apoyo cerrado total de la dirección federal del PSOE? Absolutamente. Sí. Absolutamente. Sin matices. Sin matices. ¿La presencia de Pedro Sánchez en campaña suma o resta aquí en Extremadura? El presidente del gobierno siempre suma en Extremadura, porque a esta región siempre le ha ido bien las políticas del Partido Socialista. Si hoy sube el salario mínimo interprofesional, a los extremeños les viene mejor porque los salarios son más bajos. Si suben las pensiones, a quien mejor le viene son a los pensionistas extremeños que históricamente han tenido las pensiones más bajas y especialmente a las mujeres que trabajaron toda la vida y nunca tuvieron la oportunidad de poder que contribuir con una nómina porque trabajaron sin nómina. Hablábamos antes de la educación respecto a la sanidad. Estamos viendo estos días un ejemplo claro en Madrid, ¿no? de los riesgos de determinados conciertos con la sanidad privada, un ejemplo que pone los pelos de punta. Aquí en Extremadura, ¿usted qué propondría para blindar la sanidad pública? ¿Cuál es su propuesta en cuanto a la sanidad? Nuestra propuesta es la que hemos mantenido siempre a lo largo de los gobiernos socialistas. El Sistema Público de Salud, el SES, lo creó un gobierno socialista con un arquitecto que es Guillermo Fernández Vara. Por lo tanto, nosotros siempre hemos creído en una sanidad pública. Esa sanidad pública que nosotros pusimos en marcha está en riesgo, porque Guardiola ha adoptado el modelo de Ayuso. Por eso realmente estamos a tiempo para poder revertir esas políticas que implican que las listas de espera en la sanidad pública sirven para hacer negocio a lo privado. Aquí en Extremadura se está dando algo tan heavy como lo que hemos visto estos días, el caso publicado por El País del Hospital de Torrejón. Tan visible no, pero desde luego se han multiplicado los conciertos con la privada de forma exponencial. ¿Para beneficiar a alguien, cree usted? Para beneficiar a la privada, al negocio privado. ¿Usted entiende a esos votantes moderados que han podido estar en el PSOE, que algunas veces han podido estar en el Partido Popular y que ahora dicen el voto útil para evitar que María Guardiola dependa de Vox es votar a María Guardiola? ¿Usted entiende eso? No lo puedo entender porque Guardiola no tiene ningún escrúpulo para gobernar con Guardiola, o sea, para gobernar con Vox. Ya lo hizo. Guardiola no echó del gobierno a Vox, se fue Vox del gobierno de Guardiola. Por lo tanto, lo que me sorprende es que Guardiola haya convocado unas elecciones para luego esconderse. Pero usted, normalmente, cuando uno convoca unas elecciones para poder debatir sobre proyectos que uno tiene para su tierra. Y hemos visto cómo convocó las elecciones y a partir de ahí ni quiere ir a debates. Yo le he ofrecido la posibilidad de hacer un debatador, no ha querido, tampoco quiere debatir en Radio Televisión Española.
tengo entendido que a este programa también estaba invitada y no viene. Esta noche estaba invitada a una entrevista igual que usted. Yo vengo aquí a dar la cara porque no tengo nada que esconder, a riesgo de que algunas preguntas que me pueda hacer me puedan gustar más o menos, pero en cualquier caso, cuando uno tiene posibilidad de responder, siempre está encantado de poder confrontar. En este caso me hubiera gustado confrontar con Guardiola un modelo para Extremadura que no va a ser posible porque ha convocado las elecciones y se ha escondido. Miguel Ángel Gallardo, candidato del Partido Socialista a la presidencia de la Junta de Extremadura. Muchísimas gracias y buenas noches. Muchísimas gracias. Palop. Bueno, estoy de acuerdo con algunas de las cosas que ha dicho Gallardo. Yo creo que Guardiola es en efecto un lobo con piel de cordero. Tiene un perfil moderado, pero es solamente de puertas afuera. Es cierto también que está completamente sometida a las directrices del Partido Popular, quizás por eso se esconde, no sé si es por iniciativa propia o por imposición del partido, pero recordemos que ya el partido le obligó a cerrar un pacto con Vox. Estoy también de acuerdo, porque es evidente, en que ha gobernado con Vox cómodamente, que quien se ha ido ha sido Vox, y desde luego sí ha iniciado procesos de privatización en el ámbito educativo y en el ámbito sanitario. Y de hecho, Extremadura tiene hoy muchas universidades privadas y está imitando absolutamente el modelo de Ayuso y de Bonilla. Evidentemente no le va a salir igual de bien que a Bonilla y que a Ayuso, y yo creo, y repito, creo que va a acabar en manos de Abascal. La única posibilidad que tiene es que la omnipresencia de Abascal finalmente acaba perjudicando a Vox, porque tiene un discurso racista, pretendidamente antimigratorio, en una región donde la gente no es racista y donde no existe el tal problema migratorio, y unos modos y unos modales muy bruscos y muy confrontativos para una región como la nuestra. En la región de Extremadura, los perfiles, y eso seguramente lo sabe muy bien Gallardo si está ahí sentado, los perfiles tienen que ser más templados, y lo que se premia es la capacidad para llegar a acuerdos y extender la mano. Si Abascal va por la vida como parece que va, lo que va a hacer va a ser perjudicar a su candidato. Esta es la única salida que quizás pueda tener Guardiola. Soriano, porque Abascal ha desembarcado. O sea, es un desembarco real aquí en Extremadura y está volcándose él en la campaña. O sea, no es como el resto de líderes que van bien. No, él va a hacer campaña dura aquí. Sí, él va a echar el resto aquí en Extremadura. Lo reconoce además abiertamente. No hay otras elecciones ahora mismo. El esfuerzo hay que hacerlo aquí y ya se sabía que iba a estar aquí muy presente, ¿no? Ha comentado que Pedro Sánchez, si suma o resta, hay veces que Pedro Sánchez se ha intentado que no venga, también Feijóo parece que estorba un poco al PP, sin embargo Abascal es el emblema de Vox, y están encantados con que venga, y están encantados con que salgan los carteles, y están encantados con que hablen los mítines, porque esa es la ventaja que tiene Vox, que para ellos el mensaje es el mismo, estén donde estén. Y si quizá no le pueda ir bien en las elecciones extremeñas, pero le pueda ir bien en las nacionales, pues va a ser positivo siempre para ellos, ¿no? O sea, ahora mismo la posición de Vox es la de ganar en cualquier escenario casi que se dé. Perdón, Simón. Bueno, si puedo volver un momento al análisis del electorado del PSOE también, claro, para ligarlo con lo anterior. Cuando vamos a los datos del CIS hay dos hechos incontestables. El primero es que ahora mismo el partido que menor fidelidad de voto tiene es el Partido Socialista. Está en un 73% y, por ejemplo, por el contrario, Unidas Extremadura, por ejemplo, tiene un 81%, sube hasta el 84% en Vox. Por lo tanto, hay aproximadamente, se calcula según este sondeo, en torno a 9 puntos ahora mismo de votantes que votaron al PSOE en el año 2023, que ahora mismo están en la indecisión. ¿Vale? Esos son el tipo de bolsa que podría intentar movilizar Gallardo para que esa distancia con Guardiola no fuera tan importante. El problema que tiene, en realidad, tiene más que ver con ese votante que está transfiriéndose hacia el Partido Popular. Ahora mismo, de nuevo, también, empleando esta misma encuesta, es un 10%. Que es, por cierto, lo mismo que cede el PP a Vox. Es decir, fijaos lo curioso, porque lo que estamos viendo es que Guardiola prácticamente no se mueve, pero lo que estamos viendo es un corrimiento a la derecha, porque tenemos electorado socialista que se mueve hacia PP, electorado de PP que se mueve hacia Vox. Efectivamente. Entonces, esto indica un realineamiento de giro a la derecha que yo creo que tiene que ser otro vector fundamental, que si el PSOE no es capaz de taponar a lo largo de la campaña, le puede terminar ocurriendo la misma dinámica que vimos en el contexto andaluz. Es verdad que en Andalucía las elecciones
elecciones hicieron que la transferencia estimada sea de en torno al 20%, prácticamente el doble de la que estamos viendo en Extremadura. Pero en la campaña se deciden muchas cosas. Ya sabéis que la decisión de voto cada vez se retrasa más. Por tanto, cuál sea el marco que se imponga aquí, yo creo que es importante. Y ojo también, porque al ser unas elecciones separadas de las elecciones de ciclo general, digámoslo así, una parte de esta gente que te dice indecisión hoy es gente que se va a quedar en casa. Es decir, y esos que se van a quedar en casa es probablemente más votante del PSOE que de cualquier otro partido. O sea, una participación muy baja. ¿A quién penalizaría más, Simón? Según estos datos, al PSOE sin lugar a dudas, porque es donde tiene más franja de indecisión. Cuando tú le preguntas en las encuestas a la gente qué va a votar y alguien te dice que está indeciso, muchas veces lo que te está diciendo es que no voy a votar. Pero al encuestador es complicado decirle que no vas a ir a participar porque está mal visto decir que no vais a ir a votar en unas elecciones. Entonces ahí es donde hay una bolsa de potencial abstencionistas y efectivamente, fíjate, esto conspira en favor del PP, ¿no? Es decir, tener una elección separada, un 21 de diciembre, día siguiente lotería, es decir, un momento en el que se mezclan muchas cosas, la gente ya está pensando en vacaciones y eso le puede venir mejor a quien está más movilizado hoy, que es la derecha, no la izquierda. Soriano. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, el PP, una de las bazas que manejó cuando se planteó convocar elecciones, ya llevamos hablando de esto un año, es precisamente eso, separarla de las municipales, porque se separaba del ciclo general del que hablamos, son las municipales. Y el PP le interesaba que todos esos pueblos que tienen alcaldes socialistas, cuando el ciudadano fuese a votar, no tuviese que cambiar su papeleta del PSOE al alcalde a la del PP de María Guardiola en las regionales, sino que haya solo una urna que sea la de las autonómicas y que ahí no tendrá tanto reparo en votar al Partido Popular, ¿no? Ahí siempre los politólogos nos dicen todas las elecciones, todos los procesos electorales al final consisten en contestar a una pregunta. Hay una pregunta y la respuesta a esa pregunta es la que marca el resultado electoral. Ya puede ser, yo qué sé, la seguridad, la inmigración, la vivienda, el frenar la extrema derecha o no, que era la gran pregunta de 2023. Simón, en estas elecciones, ¿cuál es la pregunta? Yo creo que hay muchas, puede haber muchas. Si vamos a lo que nos dicen los extremeños, que son los temas que más le preocupan, por orden es paro, infraestructuras y sanidad. Es decir, esas podrían ser preguntas que a priori podrían también vertebrar el que la izquierda estuviera más movilizada, pero yo no lo tengo tan claro. Es decir, aquí parece que nos estamos preguntando más por la gobernabilidad, ¿no? Es decir, cómo de cómoda va a estar María Guardiola gobernando. Y eso va a haber, o se está instalando ya el clima de la idea de que son elecciones no competidas. Fijaos que parece que ya hemos dado por hecho que la alternancia no es posible, que aquí lo que está en discusión es el grado de dependencia. E incluso dentro de la derecha hoy están intentando instalar la pregunta de que Extremadura es representativa de la pugna entre PP y Vox, cosa con la que discrepo totalmente. Es decir, hay contextos específicos en los que María Guardiola y PP tiene marca y candidato. Vox, candidato. No existe, vale, bueno, eres una persona. Quiero decir, es Santiago Abascal. Es decir, es marca nacional. Por tanto, yo también sería cauto a la hora de extrapolar esto. Porque aquí Vox, contra quien compite en realidad, creo, es contra sus propias expectativas. No. Es decir, porque si luego te quedas por debajo en términos del crecimiento que tú mismo habías vendido, eso luego te puede volver como un boomerang. Allí hay dos escenarios muy distintos para Vox. Uno es que María Guardiola sume más que los dos partidos de izquierda y por lo tanto Vox tenga que abstenerse, tenga que votar a favor en lugar de abstenerse. Y otro es que efectivamente con una abstención de Vox bastará. El precio no puede ser el mismo. Palop. Yo creo que el precio, en efecto, no puede ser el mismo, pero a mí me da la impresión de que Vox lo que quiere no es formar parte del gobierno de Guardiola, es decir, que no va a ir por ahí la factura, sino más bien condicionar el gobierno de Guardiola y donde van a poner el acento, que aquí no se ha mencionado y sin embargo yo creo que es muy importante, es en el ámbito rural. El sector primario sigue siendo muy importante en Extremadura, el mundo agropecuario sigue siendo importante, agricultores, ganaderos, de formas muy diferentes en Cáceres y en Badajoz, pero lo son. Y yo creo que ahí Vox sí tiene ventaja, porque la verdad es que Guardiola no ha pisado tierra, vamos, o sea, a esta señora no se le ha visto, yo creo que por una población de menos de, no sé, de 50.000 habitantes, y se ha perdido
perdido musculatura ahí. Ahí, sin embargo, Unidas por Extremadura sí que ha hecho un buen trabajo. Yo diría más en Cáceres que en Badajoz, pero Irene de Miguel sí que ha luchado por los pequeños municipios y sí ha trabajado bastante bien en el ámbito rural, entre otras cosas, porque ella es agrónoma y tiene bastantes conocimientos en la materia, ¿no? Dame un segundo, que vamos a saludar a Irene de Miguel en minuto y medio. Estamos emitiendo esta noche una edición especial de Hora 25. Estamos ya viernes, perdonen ustedes. Edición especial de Hora 25 desde Mérida. Hoy es el primer día oficial de la campaña para las elecciones autonómicas aquí en Extremadura del domingo 21 de diciembre. Y mencionaba Palop ahora, la candidata de Unidas por Extremadura. Irene de Miguel, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo está, candidata? Pues contenta, cansada, la verdad. Pues le quedan 2 semanas. Pero venimos ya de 2 semanas también de precampaña intensas. Pero bueno, estoy con energía, ¿Cuál diría usted que es la principal urgencia de Extremadura? Pues la recuperación de nuestros servicios públicos, que han sufrido un deterioro tremendo estos 2 años, sobre todo nuestra sanidad y la dependencia. A nosotros nos preocupa también mucho el estado de nuestras residencias, cómo están nuestros mayores. Somos un territorio con una tasa de envejecimiento muy elevado y el cuidado de nuestros mayores y de las personas que cuidan nos preocupa mucho. ¿Cuál es su plan para la dependencia? ¿Hay que aumentar plazas? ¿Hay que aumentar las ayudas para que los cuidados y la dependencia se sigan llevando en el ámbito familiar? ¿Cuál es su plan? Pues mira, tenemos que sobre todo aumentar, nosotros estimamos en unas 4.000 plazas públicas en las residencias y construir residencias públicas, porque en Extremadura lo que tenemos es que casi no tenemos residencias públicas, está todo privatizado, todo concertado y bueno, pues lo que hay, la verdad, deja mucho que desear en muchas situaciones. Necesitamos muchas más plazas y necesitamos que las ayudas que se den sean de mayor cuantía, las que estamos trasladando a los ayuntamientos, que al final son los que encargados de gestionar, sean de más cuantía para que eso se haga con mucha más calidad. Y que las mujeres que cuidan, y digámoslo como son, porque son cuidadoras, pues tengan unos salarios dignos y unas condiciones laborales también dignas. ¿Hay que desfamiliarizar la dependencia o hay que apostar con ayudas, con asistencia profesional a que los cuidados sigan dándose en la estructura efectiva que es la familia? ¿Usted qué considera? Yo lo que creo es que tenemos que crear comunidades de cuidados y sobre todo en nuestros pequeños municipios rurales. Que todo el municipio esté entregado al cuidado de nuestros mayores y los mayores puedan estar en su vivienda hasta que no puedan ya más y tengan entonces que, bueno, pues acudir a una residencia. Pero donde mejor está la gente es en su casa. Y si tenemos servicio de catering, servicio de fisioterapia, servicio de psicología también, porque el problema de la soledad nos preocupa también mucho. Y una ayuda a domicilio adecuada, que no sean escasas horas a la semana, pues yo creo que podremos hacer esas comunidades de cuidados que al final yo creo que es lo que genera calidad de vida. Y yo quiero que los mayores que lo han dado todo, ¿no? Y que se merecen estar tranquilos en sus casas, pues que lo puedan hacer con el apoyo de la administración pública. Me ha dicho que la principal urgencia, bajo su criterio, es revertir los efectos de los recortes del Partido Popular. ¿Realmente en 2 años da tiempo para que se note tanto el efecto de los recortes en la inversión pública? ¿En qué? Por ejemplo, ¿en qué? Cuestiones concretas. A ver, en 2 años ellos han profundizado lo que, por desgracia, el Partido Socialista ya había abierto esa brecha, ¿no? Te hablo, por ejemplo, del tema de la sanidad. Quirón no ha venido solo hace 2 años. Quirón ya le abrió la puerta el Partido Socialista en la anterior legislatura. Pero es verdad que en cuanto el Partido Popular ha entrado a gobernar, pues como lo llevan en el ADN, es curioso que hemos visto cómo inmediatamente han empezado a crear licitaciones con empresas que hasta entonces no operaban en Extremadura. La misma empresa que ha tenido todo el drama de los cribados en Andalucía, pues resulta que también está trabajando en Extremadura, como lo está haciendo también en otras comunidades autónomas, casualmente todas gobernadas por el Partido Popular. Nosotros creemos que ser campeones en listas de espera, que somos los campeones de toda España en listas de espera, pues no es algo fruto del azar, porque no somos los últimos en inversión por habitante en sanidad. Es lo curioso. Es verdad que nosotros tenemos una dispersión mayor y la sanidad nos cuesta más. Pero claro, es que al final lo hemos visto esta semana muy claramente con esas escuchas al CEO de Rivera Salud, ¿no? La sanidad privada se nutre del deterioro de la sanidad pública. Y la señora Guardiola
que antes os venía escuchando en el coche, ¿no? Decíais que, bueno, si era moderada o no. Bueno, yo creo que de moderada no tiene nada, porque hace escasamente una semana, sí, ha sido la semana pasada, ha aprobado que los jefes de servicio puedan trabajar para la sanidad pública y la sanidad privada, puedan compatibilizarlo. Eso nunca sale bien. No, nunca sale bien. Eso es, como dice mi compañero Pai, ¿no? Como dice Siniestro Total, trabajar para el enemigo, ¿no? O sea, nadie se le ocurriría que un directivo de Coca-Cola por la tarde trabaje en la Pepsi. Pues entonces, ¿cómo vamos a hacerlo en la sanidad pública? O sea, que el gerente del Servicio Extremeño de Salud venga de Adeslas ya es es claramente, pues, nos está indicando las intenciones del gobierno del Partido Popular. ¿Ustedes le reconocen al PP o a la gente de derechas una intención de hacer las cosas bien o realmente creen que hacen las cosas mal por vocación? O sea, quiere decir, desde su prisma. ¿Entiende lo que le planteo? Sí, totalmente. Y yo conozco a mucha gente. Yo asumo que nadie quiere joder a la sociedad a la que gobierna. Yo conozco mucha gente votante del Partido Popular que son bellísimas personas. Y que creo, y a alcaldes del Partido Popular, que de verdad creo que tienen una voluntad de servicio público y me lo han demostrado en muchas ocasiones. Yo este verano con los incendios he llamado a alcaldes que no eran de mi signo político, que eran del PSOE, que eran del Partido Popular, y les notaba, pues eso, muy preocupados por la situación y dejándose la piel. Pero es verdad que el Partido Popular, cuando llega a las instituciones, pues... no te digo un alcalde, que es que la política municipal es otra historia, ¿no? Pero cuando se llega a las instituciones, algunos llegan con ciertas mochilas. Yo tengo la suerte de que nosotros no dependemos de nadie para estas elecciones. A mí nadie me ha pagado la campaña. Yo no sé a quién son los donantes del Partido Popular. Lo que sí sé es que cuando llegan luego a gobernar, de repente aparecen empresas de la nada, que nunca han estado aquí en Extremadura, a lo mejor, pues con licitaciones públicas. Y empeorando la calidad de nuestros servicios públicos. Entonces, pues a lo mejor voluntad no tienen, pero la voluntad de bien común y de que las cosas mejoren, pues la derecha siempre piensa que siempre tiene que haber ese beneficio económico detrás y no entiende que hay servicios públicos que, aunque no sean rentables, que aunque a las arcas públicas nos cuesten, son derechos fundamentales que hay que cubrir. ¿Cómo se explica que a nivel nacional la izquierda del PSOE está en un momento malo y aquí en Extremadura, Unidas por Extremadura, según las encuestas... Según Tezanos. Según Tezanos, va a conseguir un resultado bueno en comparación con el que tienen ahora mismo. ¿Cómo se explica eso? Pues, Aimar, yo quiero pensar sinceramente que mi abuelo tenía razón. Mi abuelo era labrador, como decía él, ¿no? Era campesino y nos decía siempre, hay que sembrar. Si llueve y recogemos, bien. Y si no llueve y no recogemos, pues al menos el trabajo lo tenemos hecho. Pues nosotras llevamos mucho tiempo sembrando en Extremadura, nos hemos recorrido Extremadura de punta a punta, hemos trabajado muchísimo todos estos años y creo que ha llegado el momento de recoger la cosecha. Y creo que eso es un poco. El espacio Unidas por Extremadura lleva trabajando silenciosamente, por así decirlo. Nunca hemos estado en el foco mediático estatal y en esto se lo tenemos que agradecer a Feijóo, que de repente yo estoy hablando hoy aquí contigo, es porque Feijóo nos ha mandado elecciones sin coincidir con nadie más en ninguna comunidad autónoma, ¿no? Y me parece maravilloso que Extremadura pueda estar en el foco mediático, en las tertulias de mesa camilla de las familias de toda España. ¿A ustedes les conviene poco o mucho que se hable de la política nacional en la campaña? Es que no pienso hablar de la política, de la política nacional, de todo lo que afecte a mi tierra, sí. ¿A usted le sobran los políticos nacionales en su campaña? Yo tengo mis referentes nacionales que van a venir y se lo agradezco mucho, el apoyo y sobre todo les agradezco mucho la confianza, ¿no? De ellas precisamente, de Ione Irene y de más compañeros y compañeras en este proyecto que es Unidas por Extremadura. Pero yo tengo muy claro que van a venir a hablar de Extremadura, van a venir a hablar de los dolores de nuestra tierra y de las soluciones que se pueden poner también desde estatal. Porque es verdad que tenemos muchas competencias autonómicas, la vivienda, la sanidad, la dependencia, pero hay otras que no. Hay otras políticas que nos llevan lastrando años, como son las infraestructuras,
como es la política energética, que nos sigue considerando una colonia, que eso se decide en otro sitio que no es nuestra tierra. Y yo quiero que ellas vengan también a escuchar lo que los extremeños y extremeñas tienen que decir. Sabe que se van a hacer muchas lecturas a nivel nacional del resultado de Unidas por Extremadura, porque Extremadura junto con Navarra creo que es el único lugar en el que sigue habiendo una coalición entre Podemos y bueno, en Murcia Unida. También. En Murcia también. Sí, efectivamente. Se van a hacer muchas lecturas de este resultado. Bueno, mira, yo a nadie le voy a decir en su casa... Sobre la necesidad de un acuerdo nacional entre Podemos y Izquierda Unida, sobre el papel de Sumar, sobre muchas cosas, ¿no? Sí, pero Aimar, yo es que a nadie le voy a decir en su casa lo que tiene que hacer y tampoco quiero que vengan a mi casa a decirme lo que tengo que hacer. Y yo eso creo que... O sea, la autonomía, ante todo, en nuestro proyecto político aquí en Extremadura era básica, por lo menos para que yo siguiera encabezándolo. Y estoy muy satisfecha de que todas las personas... todos los actores estatales lo hayan entendido, lo hayan compartido y lo respeten. Irene de Miguel, candidata de Unidas por Extremadura a la Junta, a la presidencia de la Junta. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias a todos. Simón. Bueno, pues ese espacio tiene una tasa de lealtad de voto, de nuevo también según las encuestas recientes, del 81%, muy superior a lo que estamos viendo en cualquier otra comunidad autónoma. Por tanto, efectivamente, tiene que haber factores idiosincráticos propios de Extremadura para explicar esta situación. Y ahí, efectivamente, los que tenéis radar sobre el territorio ahora mismo tendréis mucha mejor información que yo, pero en cualquier caso, es también de los pocos lugares en los que estamos viendo transferencia de votantes socialistas a su izquierda y no a la inversa. Es decir, lo que estamos viendo ahora es que si el PSOE resiste en muchos territorios, pero sobre todo muchas autonomías, que eso de territorios no suena tan bien, muchas autonomías o a nivel nacional, es precisamente porque absorbe voto del espacio de Sumar y de su izquierda. Pues aquí ocurre justamente al revés. Es decir, aquí la transferencia es un saldo favorable para Unidas por Extremadura de votantes socialistas, efectivamente, casi seguro desencantados con la candidatura que hay ahí, sabiendo que de una forma o de otra suman al bloque de izquierdas, es decir, que siguen siendo votos para la alternancia. Además, solo un apunte más. En campaña lo normal es que las tendencias tiendan a reforzarse y la tendencia que tiene ahora mismo Unidas Extremadura es al alza y el PSOE a la baja. Por lo tanto, no es descartable que si esto coge velocidad de crucero, esa transferencia incluso aumente. Soriano. Sí, es así, ¿no? Como estaba comentando, el PSOE está marcado por los problemas de corrupción, los escándalos tanto en Madrid como aquí en Extremadura, y eso va a hacer que un trasvase de votantes de izquierda se vaya a Unidas por Extremadura. Pero también es muy importante lo que ella ha comentado, ¿no? Irene lleva 10 años en la Asamblea de Extremadura, ella es Podemos, lo ha comentado, ella es marca Podemos, pero aquí Sumar en Extremadura no ha cuajado, tampoco se intentó mucho, la verdad, pero ha tenido una gran generosidad con Izquierda Unida. Ellos tienen el número 1 en la candidatura, pero el número 2 y 3 son Izquierda Unida. Han hecho un muy buen equipo, se han compenetrado muy bien y ciertamente ha hecho mucha campaña en el territorio, ha estado en todas las plataformas ciudadanas que han salido en los últimos años, contra plantas de biomasa, contra proyectos de ese tipo. Siempre Unidas por Extremadura ha estado muy participativo y ciertamente creo que van a recoger el fruto de ese trabajo. Soriano, gracias. Muy buenas noches. Gracias por habernos acompañado en esta edición especial de Hora 25 desde Mérida. Y suerte en lo que te queda de campaña, que es mucho. Gracias, la voy a necesitar, gracias. Te leeremos en el diario hoy. Mil gracias. El gobierno está investigando si el virus del brote de peste porcina africana de Barcelona ha podido salir de un laboratorio. La Generalitat de Cataluña no descarta, de hecho, que el origen sea un laboratorio suyo. Unas instalaciones de investigación animal que están cerca de la zona afectada dicen que no está confirmado, pero no lo descartan. ¿Y por qué no lo descartan? Porque el brote es de una cepa que no tiene presencia en los países del entorno, pero que sí se suele usar en las investigaciones de laboratorio. Jordi Fábrega. El laboratorio de referencia descarta que el foco de peste porcina africana localizado en Collserola derive de alguna de las cepas que están presentes en alguno de los países de la Unión Europea. De hecho, concluye en su informe que el virus encontrado en Barcelona es similar a uno que circuló en Georgia hace prácticamente 20 años y que ahora se utiliza en investigaciones en laboratorios. De hecho, hay un laboratorio muy cercano a la zona en la que se localizaron los primeros jabalíes infectados. Es un laboratorio de la Generalitat y no se descarta que este fuera el origen del brote, aunque el conseller de Agricultura, Óscar Ordeig, de momento pide prudencia. Hay varias opciones abiertas, lo sabemos, lo compartimos, pero no es definitivo, no es concluyente, por lo tanto pido prudencia. Prudencia, mañana sabremos más que hoy y hoy sabemos más
que ayer. De hecho, fuentes de la Generalitat cuestionan que la cepa encontrada en Collserola sea similar a la de Georgia. En todo caso, tanto el gobierno catalán como el Ministerio de Agricultura han pedido al Seprona y a los Mossos d'Esquadra que abran una investigación. Y la Generalitat ha acordado esta noche con el sector ganadero sacrificar 30.000 cerdos sanos que están cerca del foco de infección de peste porcina africana que se ha detectado. Esta noche ha habido una reunión de urgencia entre el gobierno y representantes ganaderos y, según nos confirman a esta hora desde el sector, ese ha sido el acuerdo: sacrificar a 30.000 cerdos sanos para tratar de asegurar que el brote no salta a las granjas de la zona. Es una medida de prevención. Barcelona, Susana Ruiz, buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, los sacrificios comenzarán la próxima semana, según han informado representantes de los sindicatos agrarios y de la Federación de Cooperativas Agrarias de Cataluña al término de esa reunión con representantes de la Generalitat. También han dicho que ya se ha encontrado un matadero para hacerlo. La medida afecta a unos 30.000 cerdos de las 39 granjas que se encuentran en el perímetro de vigilancia de 20 kilómetros para evitar la expansión del foco de peste porcina que se ha detectado en jabalíes en la sierra de Collserola. Los animales, según el sector, son perfectamente comerciales. Todos han sido analizados y están libres de enfermedad. Esta es precisamente la medida que ayer pidió Mercolleida, la lonja de referencia de los precios del porcino en España. Susana, gracias. A vosotros. Esta noche hemos sabido que ha muerto Frank Gehry, el gran arquitecto que consiguió domesticar el acero hasta hacerlo fluido a nuestros ojos, hasta convertirlo en algo suave, en algo bello. El domador del metal que aquí en España levantó el Guggenheim y que nos regaló una nueva Bilbao que llevará su firma para siempre. Joan Jimeno. Gehry hizo historia en Bilbao y su carrera se impulsó con la apertura del Guggenheim en 1997. Él ya tenía arquitectura a las espaldas, pero el museo le convirtió en una estrella. Just make the Bilbao effect. Desde entonces le pedían que imitara el efecto Bilbao en otros lugares, pero el efecto Bilbao solo se podía conseguir allí. It's only a small piece of the puzzle. Él mismo lo dijo, el Guggenheim es solo una pieza del puzzle. Cambió el ecosistema de la ciudad, su edificio revolucionó la ría de Bilbao. The city was kind of sad. Porque la ciudad era triste y los jóvenes se iban, y esto fue el comienzo del cambio. I cry every time I go there. Años después reconoció que lloraba cada vez que iba al Guggenheim. Frank Gehry amaba Bilbao, amaba el Guggenheim y España se lo reconoció con el Premio Príncipe de Asturias en 2014. Por la relevancia y la repercusión de sus creaciones en numerosos países. Llegó a Oviedo bailando al ritmo de las gaitas y se fue emocionado. También nos regaló el diseño de las bodegas de Marqués de Riscal en La Rioja Alavesa y repartió su arte por el mundo con el Auditorio Walt Disney de Los Ángeles o con el Museo Vitra en Alemania. Creció en una familia humilde de Canadá, era camionero mientras iba al colegio nocturno. Allí, Teacher in a night class said, I think you should go to take a class in architecture. Un profesor le dijo que estudiara arquitectura y el mismo Frank Gehry lo dice. And I did really good. Le fue muy bien. Gehry ha muerto a los 96 años hoy en su casa de Santa Mónica, en California. El jueves que viene, el 11 de diciembre, vamos a emitir Hora 25 desde el corazón de la obra de Frank Gehry, desde el Guggenheim de Bilbao. Hora 25 el jueves desde el Guggenheim. La ropa para este fin de largo. Jordi Carbó, buenas noches. Muy buenas noches. Pues aunque parezca mentira, vamos a recomendar ropa de primavera, pero cuidado, para las tardes, y no todo el país va a verse igual de beneficiado por este ascenso térmico que sin duda va a ser lo más destacable después de 3 semanas de ambiente plenamente invernal. Hacía mucho que esto no pasaba. Vamos a traer una pausa, pues eso, con temperaturas que, por ejemplo, en el Cantábrico, en Canarias, en gran parte del Mediterráneo, se situarán alrededor de los 20 grados. Las excepciones: en Galicia irá lloviendo en distintos momentos del fin de semana, sobre todo mañana y esta noche. También esperamos mucha niebla, precaución de madrugada en carreteras del interior que además serán persistentes, y donde no se vayan, por ejemplo en Madrid, hará frío igualmente, aunque menos. Esta situación podría alargarse hasta mediados de la semana que viene. Carbó, mil gracias. Buen fin de... Adiós. Hoy hemos conocido un episodio aún más escandaloso de la gestión de la empresa privada Rivera Salud en el Hospital Público de Torrejón, en Madrid. Los trabajadores de ese hospital recibieron la orden de reutilizar material sanitario de un solo uso. Esto es increíble. Esto lo ha publicado el diario El País. Estamos hablando de catéteres que se les introducen en el cuerpo a los pacientes.
les ordenaban esterilizar catéteres de un solo uso para volver a utilizarlos hasta 10 veces, para ahorrar. Esto, como digo, lo ha publicado Pablo Linde en El País. Y además cuentan que estas órdenes se las dieron a los trabajadores solo 2 semanas después de aquella reunión en la que el CEO de la empresa les pedía a los directivos del hospital que usaran la imaginación para identificar qué procesos sanitarios no eran rentables para la empresa y qué se podía hacer para que empezaran a serlo, ¿no? Procesos sanitarios rentables, ¿no? En un hospital público. Catéteres reutilizados. Ante semejante escándalo, la Comunidad de Madrid ya tiene la primera conclusión de la inspección que ordenó hace día y medio. Es una cosa rapidísima esta inspección. Día y medio les ha bastado para negar las malas prácticas en el hospital de Torrejón. Dicen que no hay constancia de esto, de los catéteres. Y atribuyen el hecho de que se haya hecho público este escándalo a rencillas internas. Isabel Villar. Sí, la Consejería de Sanidad afirma que sus inspectores han estado hablando con responsables médicos del centro, que han registrado la central de esterilización y que han verificado material, y concluyen que no se ha reutilizado nada, que no hay evidencias de que eso haya pasado. Otra cosa, claro, es que se diera esa orden. En todo caso, es la estrategia del Gobierno de la Comunidad de Madrid decir que no ha habido ninguna irregularidad y reducir todo a una especie de vendetta entre médicos y responsables de la empresa. Fuentes de la Consejería afirman que rencillas internas no pueden poner en duda la calidad de la sanidad madrileña. Tras 2 días de silencio, hoy sí, la presidenta Ayuso, la presidenta madrileña, se ha pronunciado sobre el tema, tratando de proyectar contundencia. Que cualquier mala práctica será erradicada con contundencia. Tenemos unos grandes profesionales, como sucede en el Hospital de Torrejón, para quienes pido la máxima confianza. Y ni ellos ni ningún paciente será tratado de una u otra manera por ningún motivo, ni por negocios. Quiere aparentar firmeza ante posibles malas prácticas, pero claro, su gobierno está transmitiendo ya que esas malas prácticas no existen y defienden la gestión del centro. Palop. Bueno, pues imaginación, desandar el camino para convertir la salud en un negocio y especular con la vida de la gente, que ya no son pacientes, ya son clientes, e incrementar también el valor de las acciones de la matriz francesa, ¿no? de Ribera, ¿no? de Ribera Salud. Esto es una vergüenza, pues eso, un modelo de gestión que hemos visto crecer en Madrid bajo el paraguas de Aguirre desde 2003 en adelante, con Güemes, con Laschetti, que lo hemos visto también en Valencia con Zaplana y que lo vemos en Galicia. Un modelo de gestión que aparenta ser eficiente, y que ya vemos que es solamente rentable pues para los propietarios de las acciones y para las grandes multinacionales, ¿no? Porque finalmente lo que requiere es de inversión pública. 88 millones a Ribera en este tiempo, un rescate también para el hospital de Torrejón, que tenía una deuda de 124 millones, esos son los eficientes, esos son los inteligentes, que después requieren de rescates, de que todos los rescatemos, socialización de costes y privatización de beneficios, que es un clásico. Por eso Madrid, tiene el récord en seguros privados, porque aquí quien no tenga un seguro privado, pues puede acabar con un catéter reutilizado 10 veces. Es lo que hemos venido viendo, ¿no? En las comunidades estas que ejercen la necropolítica del Partido Popular. Yo creo que Feijóo tiene un problemita con la sanidad en Madrid, tiene otro problemita con la sanidad en Andalucía, y bien hace en pedir auditorías. Por eso precisamente ha salido aquí Ayuso en el último momento, después de estar callada 2 días, dándose golpes de pecho, ¿no? A la par que, como ya se ha indicado, pues nos viene a contar la película de que no ha pasado nada, ¿no? Es que ha habido personas sacrificadas ya por haber denunciado esto, ¿no? Jefes de servicios sacrificados, y un montón de denuncias que directamente han sido ignoradas, ¿no? Y represaliadas, personas represaliadas. O sea, médicos y personal sanitario represaliado por intentar velar por la salud de los pacientes. Eso es lo que estamos viendo, represaliados por una empresa que recibe dinero público y que vive del dinero público. Eso es lo que estamos viendo, una auténtica vergüenza. Hasta Esperanza Aguirre
le parece feo lo que está. Hasta Esperanza Aguirre le parece feo lo que estamos viendo. Es que es todo. Escuchad. Las concesiones tienen un contrato y en los contratos se prevén faltas leves, faltas graves y faltas muy graves. Y se puede llegar a la rescisión. Vamos a ver qué es lo que hay de cierto en todo esto, pero no tiene buen aspecto y estoy segura de que la Comunidad de Madrid será implacable. Y si hay que rescindir el contrato, pues se rescinde. A la reina de las privatizaciones, a la Margaret Thatcher de Madrid, no le parece que tenga buena pinta esto, Simón. A ver, hay que empezar aclarando que esto no es un error, esto es un modelo, ¿vale? Entonces vamos a dejarlo a las claras porque uno puede tener acceso a sanidad privada, uno puede tener acceso a sanidad pública, pero este modelo de concierto realmente en lo que se basa es en tratar de abaratar costes metiendo de por medio el incentivo económico que tienen empresas para hacerlo y por lo tanto el pacto implícito que existe en la Comunidad de Madrid es no os preocupéis contribuyentes, os voy a bajar un punto el IRPF en vuestros impuestos, ¿vale? Y por lo tanto no os preocupéis además que tú que pagas el mínimo o estás cerca del mínimo exento, pues a lo mejor pagas 100 euros menos de IRPF al año, mientras que alguien que tiene muchos ingresos pues pagará 10.000 menos, pero a cambio, claro, tenemos que abaratar la prestación de servicios y ese abaratamiento tiene también un coste invisible que tiene que ver precisamente con estas cuestiones que ahora se han hecho explícitas. Y por lo tanto no puede haber auditoría que revele cuál ha sido el mal comportamiento que ha habido dentro de este sistema, porque en realidad es que el sistema está diseñado para operar así. Es decir, si al final, ¿de dónde viene el abaratamiento de los costes? ¿De dónde viene el abaratamiento de los costes en la prestación sanitaria? Obviamente tiene que venir o del personal o de los medios. Es decir, no hay muchas más vías de abaratamiento. Por lo tanto, aquí, haciendo ingeniería con el control de cuánta es la cola que tienes de pacientes derivado hacia la pública, hacia la privada, etcétera, tú puedes conseguir haciendo que el negocio sea rentable. Pero esto es lo que votamos en las elecciones. Es que yo creo que es importante recordárselo a la gente. La prestación de sanidad y educación está gestionada por las comunidades autónomas. Hay diferentes modelos en función de a quién vota usted. Y usted va a tener una prestación de servicios acorde al modelo y al menú fiscal y de servicios públicos que ha elegido. Por lo tanto, nos rasgamos las vestiduras, por supuesto, de cómo nos gobernamos, pero miramos poco al hecho de que mucha gente esto es lo que está votando, aunque no lo sepa. No. Pero esto es lo que también está votando. Y eso es importante recordarlo porque las elecciones autonómicas, a la hora de la verdad, estamos todo el día hablando de la política nacional. No. Y seamos serios, lo que afecta más en nuestro día a día como ciudadanos es nuestra política municipal y autonómica. No. Esencialmente. Y no le prestamos atención y yo creo que ahí es donde tenemos que poner más el foco y la reflexión. Otro ejemplo de las consecuencias de la política autonómica. En la Comunidad Valenciana, la exconsellera de Emergencias Salomé Pradas, que no quiere cargar con el marrón ella sola y que está haciendo lo imposible para evitar caer ella sola. Salomé Pradas le ha entregado a la jueza un acta notarial con los mensajes que ella se cruzó aquel día con Carlos Mazón y con el jefe de gabinete de Carlos Mazón, que se llama José Manuel Cuenca. Esos mensajes son escandalosos por varias cosas. Por lo que demuestran, lo primero es que Mazón sabía que había una preocupación real porque se desbordara el barranco del Pollo. Esto echa por tierra la teoría de Mazón de que nadie le había avisado. Su propia consejera le avisó por escrito. En un mensaje a la 1 de la tarde le dice: estoy en comunicación con Pilar Bernabé. Lo que más preocupa ahora es la zona de Ribera Alta, Barranco del Pollo y Río Magro. Acabamos de decretar la alerta hidrológica en municipios de esa zona, hemos reforzado el 112. Bueno, ¿qué contestó Mazón a este mensaje en el que su consejera de emergencias le alertaba de la preocupación por el Barranco del Pollo? Pues Mazón contestó: cojonudo. Es solo esa palabra, contesta: cojonudo. Y después coge y se mete 4 horas en el Ventorro a comer. De hecho, antes de que se metiera a comer, a las 2 de la tarde, Pradas le manda otro WhatsApp advirtiéndole de que la cosa se estaba complicando en Utiel y Mazón ya a eso ni contesta. Y se mete al Ventorro a comer con su amiga Vilaplana. Y ahí quedó, en el WhatsApp, ahí resonando esa palabra, el cojonudo. Por lo tanto, informado estaba de que había riesgo. Por lo tanto, su gestión fue negligente con todas las letras, con información. Pero quizá lo más grave de todo lo que demuestran estos WhatsApps, es que Salomé Pradas demuestra con estas conversaciones que ella fue hablando con José Manuel Cuenca,
que era el jefe de gabinete de Mazón y que es el hombre que le dijo a Salomé Pradas: oye, no molestes al presidente, vete informándome a mí. Bueno, pues a las 4:30 de la tarde, Salomé Pradas, consejera de emergencias, avisa al jefe de gabinete de Mazón de que ya hay un muerto en Utiel. Por lo tanto, el gabinete de Mazón sabía que había por lo menos un muerto a las 4:30 de la tarde. Esto es muy importante, porque en este realismo mágico en el que nos ha querido meter Mazón a todos, nos dijo en la comisión de investigación en el Congreso, nos dijo Mazón que hasta las 5 de la mañana él no le habían avisado que había muerto. No. Su propia consejera avisa de que hay un muerto a las 4:30 de la tarde. Bueno, a las 8 menos 5... cuando ya se había producido la gran mayoría de las muertes, ellos efectivamente no lo sabían, pero ya se habían producido, 8 menos 5 de la tarde. El jefe de gabinete de Mazón, José Manuel Cuenca, le dice claramente a Salomé Pradas, consejera de emergencias, que no ordene el confinamiento de la población en sus casas. Le dice: confinar a una provincia es una barbaridad. Y le empieza a decir que se calme y que esté tranquila. Le falta decir: no te pongas histérica. 8 menos 5 de la tarde, que se calme. Dice: tranquila, che. Esto que van a escuchar es una recreación de los WhatsApps que se intercambiaron Salomé Pradas y el jefe de gabinete de Mazón. WhatsApps en los que él le dice que se quite de la cabeza lo del confinamiento de la población. Hay unas 100 personas afectadas en Utiel para rescatar. Estoy con la UME. No pueden acceder vía terrestre, solo aérea. Están en ello. Solo ha accedido un helicóptero del consorcio. De la UME no han podido acceder con sus helicópteros. Salo, de confinar nada, por favor, calma. Está la cosa muy mal. Ya, mujer. Desbordamientos por toda la provincia. Pero confinar una provincia es una barbaridad. Una cosa es zonificar. Vamos a enviar mensaje de precaución. Comarcas. A todos. Ribera Alta. No se moja nadie. Hoya de Viñol, Ribera Alta, Costera, en fin, pero no toda la provincia. Es que poco se queda fuera. Y comunicaciones afecta a todos. Estamos en ello. Pedir precaución a todos. Confinamiento, áreas afectadas. Y alejamiento, subir plantas, unos cuantos municipios. Salomé, pero para confinar hace falta un estado de alarma. Y eso lo decreta la chica que tienes al lado, la delegada. Calma. Sí, pero confinamiento podemos decretar por ley y emergencias. Ya llega el presi. Quítate eso de la cabeza, por favor. Tranquila, che. Tranquila, che. Más allá del escándalo del contenido, esta conversación confirma que el jefe de gabinete de Mazón participó de una gestión negligente y temeraria. Y es muy relevante para la causa en la que se están investigando 230 homicidios imprudentes uno detrás de otro. Simón. Es que aquí tengo la respuesta a una pregunta que me llevaba mucho tiempo haciendo. Y es cómo, ante la negligencia de un Mazón que estaba en el Ventorro, no hubo nadie que le cogiera por la solapa y le sacase. Es que esa era para mí la gran duda, porque evidentemente un líder político puede estar despistado y no tener ni siquiera una noción de la magnitud de la catástrofe que tiene. Y además, siendo ellos como son del clan de Alicante, ni siquiera puede ser que sepan cómo llueve en Valencia cuando llueve. ¿Vale? Puede ser. Demos ese beneficio de la duda. ¿Por qué razón nadie intervino? Ya lo sabemos. El jefe de gabinete no le daba la importancia necesaria. Es más, yo creo que es importante recordar que el clima de opinión en ese momento era el clima del pitido orwelliano, ¿os acordáis? Sí. De cuidado con alarmar a la población con avisos excesivos, eso puede ser terrible y puede tener un impacto económico. Bueno, parecía también la lógica con la que él estaba planteando esto, y ahora lo interesante es que una vez queda constatado el hecho de que han cambiado 50 veces de versión, que su negligencia política ha sido incuestionable, que han mentido a la opinión pública y incluso en sede parlamentaria varias veces, ahora lo que tenemos que esperar es que la justicia haga su trabajo. Y aquí es donde efectivamente se va estrechando el cerco y se va viendo que efectivamente hubo acciones que podían haber salvado vidas humanas y que no se emprendieron. Palop. Bueno, ha hecho muy bien Salomé Pradas en ofrecer esta información porque estaba por comerse el marrón ella sola. Y es evidente que no es la única responsable, aunque también es evidente que una responsabilidad tiene, ¿no? Aquí te digo, un añito ha tardado, ¿eh? Sí, demasiado. Yo no sé exactamente por qué no lo ha hecho antes. Me imagino que este baile de mentiras en el que nos han tenido a todos inmersos durante este tiempo, pues a ella... Y en el que ella ha jugado un papel fundamental. Claro, pues a ella también le ha persuadido. Pero lo que está claro es que aquí, bueno, pues Mazón mintió en la comisión del Congreso, ya lo has dicho tú, Aimar, también mintió en la comisión del Senado. Este señor Cuenca, jefe de gabinete,
cuando dijo no te preocupes que a partir de ahora me ocupo yo, se lo dijo a Salomé Pradas porque el presi está de actos allí en el Ventorro sentado, bueno, pues tendrá también una responsabilidad penal. Bueno, porque el manejo que hizo de la información no fue el más adecuado. Y bueno, yo todo este tiempo, igual que aquí Pablo Simón se preguntaba unas cosas, yo me preguntaba otras y yo decía, bueno, aquí jurídicamente debe ser relevante saber si Mazón verdaderamente tenía la obligación de estar o no en el CECOPI, porque esto puede cambiarlo todo, ¿no? Nos preguntábamos qué hacía en esos 37 minutos que caminó lentamente, ¿no? 800 metros, 337, minutos con su mochila y demás. Bueno, esto ya cambia el panorama, porque ahí hay una negligencia muy evidente en el momento en el que tiene ya una información frente a la que no actúa. Entonces ya empieza a perder relevancia si verdaderamente tenía o no la obligación de estar en el CECOPI, puesto que toda esta información la tenía antes de la reunión del CECOPI. Así que a mí, jurídicamente, me parece que esto tiene importancia. En esta noche en la que estamos emitiendo Hora 25 desde Extremadura, en la primera jornada oficial de campaña electoral, quiero saludar a alguien que es de esta tierra. Lolo Viejo, buenas noches, estamos en tu tierra. ¿Qué tal estás, rey de la noche? Qué bien te sienta Extremadura. ¿A que sí? Por cierto, ¿cuánto tiempo sin verte? Tampoco llevas tanto tiempo sin venir, ¿no? Un par de semanas, un veto inconcebible. Pero por la Champions. Por lo que sea. No. Ahora me llamas porque estás en la mejor parte de España. Qué pelota eres, juegas en casa, claro. Si llamas a Javois también para Extremadura, me voy a la COPE, ya lo sabes. Sí, a la COPE te vas a ir corriendo, te vas a ir. Escucha, has estado esta semana aquí en Extremadura, la semana entera reportajeando para el periódico. De cara a las elecciones. Sí, saldrá el domingo un reportaje. ¿Sí? Ya sabes, tú vienes un día y los demás 5. Al final, si algo pasa, como decís vosotros, está el país. Vete el dedito en la llaga, vete. A ver, antes de entrar en materia electoral, ¿tú quieres ser un buen extremeño delante de los extremeños? Obviamente. Bueno, pues te noto esta noche un poco arrecio. ¿Un poco arrecio? ¿Eso qué es? Bueno, y ponte un chambergo también, anda. Chambergo también es de aquí. Y por cierto, supongo que para ir a Mérida habrás atrochado un poco. Te estás pasando ya, ¿no? Es que ricasco, que esto lo entiendes muy bien. A ver, lo atrochado eso espero que no sea grave lo que me has dicho, ¿no? No, los extremeños los enteran muy bien. Arrecio es que hace frío. Chambergo es un abrigo y atrochar pues es acortar el camino, recortar. A ver, lo primero que tienes que decir a los extremeños que tienes delante es que tenemos un acento como los de andaluces. Sí, eso les gusta. Cuando me cruce con alguien por la calle y hable un rato, le digo, anda, tienes un acento como el andaluz. Efectivamente, no. Tenemos el nuestro propio. Nosotros no tenemos nada en contra de Andalucía. De hecho, como sabes, nos bañamos en sus playas, que son nuestras ya, vamos, como las de Matalascañas y las de Islantilla. Porque no os gusta Andalucía, a vosotros, a los extremeños. A ver, a mí no me queda más remedio porque mi suegra es de Huelva. Es decir, me juego la herencia. A ver, otro consejo. Dime. No es un trabalenguas, pero tienes que decir delante de mi gente estas 3 palabras y muy rápido, ¿vale? ¿Cuáles? Hacha, higo, higuera. A ver, ¿cómo? A ver, hacha, higo, higuera. Esa es la clave del wifi. Sí, la del AVE de Extremadura. Cuando te conectas, pues ya estás en Mérida. A ver, repite. Hacha, higo, higuera. Hacha, higo, higuera. Muy bien. ¿Cómo se nota que eres el rey de la noche? ¿Y qué significa lo de hacha? Viva la Real Sociedad. A ver. Tampoco te pases, ¿sabes? Sí, hoy estoy jugando en casa y se nota. A ver, hacha es un hacha, higo es un higo y el postre, higuera, la higuera. Esto lo decís mucho, todo seguido. Es un dicho nuestro y es un detector de extremeños clave. Sobre todo ahora que todos los de Madrid se vienen aquí, tenemos que estar muy atentos. Sin embargo, tú vives en Madrid. En el paraíso de la libertad, ya lo sabes. A ver, que vas a hablar de las elecciones. Estamos en campaña ya. ¿Cómo ves las elecciones? A ver, ya en serio. Creo que estas elecciones son una oportunidad única para Extremadura, porque por primera vez, Aimar, en democracia, la región va a tener un foco nacional durante 15 días y si los candidatos quieren, pues deberían hablar solo de Extremadura y de sus problemas reales, que los que me han contado esta semana, sobre todo ante toda España. Creo además que es lo que demandan los extremeños. Y por una vez, ojo que esto es importante, también tendrán el foco, que es lo que siempre han demandado. Aquí María Guardiola, sí, la que faltaba en TikTok. He tardado, lo sé, pero oye, mejorar Extremadura lleva su tiempo. De momento no bailo, aunque ya iremos viendo. Pero os contaré decisiones, curiosidades
cosas que pasan detrás de cámara y algún chascarrillo de esos que no ofenden ni a la oposición. Así que, sígueme. Prometo ser más entretenida que una rueda de prensa. De las nuestras, no de las de Leire. Empezamos. O sea, que María Guardiola se ha hecho TikTok. Ya solo faltas tú. Esta también será una de las claves, el voto joven y las redes sociales. 27.000 extremeños votarán por primera vez en un contexto en el que PP busca la mayoría absoluta, el PSOE no descabalgarse y Vox crecer para punzar, como sabes, con su decálogo de la extrema derecha. Podemos, además, resucitará previsiblemente, como dicen las encuestas, porque no está a Sumar. ¿Y los grandes partidos cómo llegan a estas elecciones? El PP por primera vez llega unido y cohesionado, porque el poder une. Los populares no se veían así desde 2015. Hay que recordar que el PP solo ha gobernado aquí 6 años de los últimos casi 40. 4 con Monago y 2 ahora con Guardiola. ¿Y el PSOE cómo llega? Con Miguel Ángel Gallardo. No hay mejor forma de terminar el día que en tu pueblo, en la inauguración del alumbrado navideño. Unas fechas, además, las que vienen, donde... Gallardo llega, como sabes, en un momento muy difícil para los socialistas. Está a punto de sentarse en el banquillo por el caso del hermano de Sánchez. Y me decía esta semana el director del diario Hoy de Extremadura, Pepe Orantos, que una de las claves de estas elecciones va a ser el suelo de los socialistas, dónde va a estar el suelo de los socialistas. Pero ojo, porque también tienen un poder territorial muy grande. Estamos hablando de que en Extremadura 211 alcaldes tiene el PSOE frente a 138 del PP. Es casi el doble. Casi el doble, además de las 2 diputaciones, Cáceres y Badajoz. Pero es cierto que en el partido existe una gran fractura, eso es lo que cuentan fuentes del PSOE, soterrada sobre todo entre Cáceres y Badajoz. Bien. Aquí sobre todo se sigue hablando de infraestructuras, por lo que he visto esta noche, ¿no? Exacto. ¿Cómo es posible que en 2025 Cáceres y Badajoz todavía no estén unidas por una autovía? ¿Cómo es posible que el aeropuerto de Badajoz no cuente con un sistema antiniebla? Es muy fuerte esto. Es increíble. ¿Cómo es posible que un extremeño no pueda ir y volver en el día a Madrid en tren? Porque ahora mismo lo del tren, ¿cómo está? Pues como diría un gallego, que ya tienen AVE, por cierto, depende. Hoy tienes para todo, ¿no? Los andaluces, ahora los gallegos. Qué remedio. Creo que con el tren estamos bastante mejor que hace unos años, que había un chiste en Extremadura que decía que el tren tenía 3 velocidades, lento, muy lento y parado. Es un poco forzado, pero... Ahora el problema del tren no solo es de Extremadura, que afortunadamente la conexión interna ya está muy avanzada. Ahora es cuando sale, ¿no? de Extremadura. Ahora, claro, exactamente. Ahora la conexión y el problema es con Castilla-La Mancha, que todavía está por hacer. Y la hemeroteca, que de esto no se puede olvidar nadie. Porque ¿cuándo empezó la promesa del AVE a Extremadura? La primera vez, según la hemeroteca, algunos señalan el año 2001 con Aznar, pero no, fue 2 años antes, en junio de 1999, cuando nuestro querido vicepresidente segundo del gobierno, Rodrigo Rato, dijo textualmente que por Extremadura iban a pasar trenes a 250 kilómetros por hora. Un visionario Rato, ¿eh? Estamos hablando de que sin tener vías ni absolutamente nada electrificado en Extremadura, Rato ya sabía la velocidad a la que iban a ir los trenes. A este tren lo vamos a llamar Bankia. Pelín forzado otra vez. Vamos, pasa el corte. Sigo. Extremadura cuenta, Aymar, con una red ferroviaria de 725 kilómetros. Bueno, pues hay que recordarle a la gente que hasta el 8 de octubre de 2019, hace nada, 6 años, el 15% de sus traviesas eran del siglo XIX, de madera. Eran las más antiguas de España. En resumen, para que tú me entiendas, 25 años han pasado desde esa promesa. 4 presidentes del gobierno, 4 presidentes de la Junta, 13 ministros del Fomento y 4 presentadores de Hora 25. Hemos tenido 4 presentadores de Hora 25 extremeños en la historia del programa. Eso es. ¿Qué me dices? Sí, sí. Por cierto, ¿vas a contar ya a los oyentes de Hora 25 por qué yo hoy estoy aquí en tu tierra, en Extremadura, y tú no? Porque entre ir a Extremadura y la cena de aniversario, la 10ª, con mi pareja, lo tengo muy claro. 10 años ya, ¿eh? 10 años, o sea, sí. Mándale un mensaje desde aquí o algo, ¿no? Bueno, viva Extremadura, que ella bien lo sabe. Lola, un beso. Un beso. Adiós. Y un beso también para los oyentes de Hora 25, a los que como siempre esperamos el lunes aquí en la SER. Descansen mucho y disfruten del finde. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.